¿Qué pasa, canallas? A ver, bueno, perfecto. Para los que no me conozcáis, yo soy Álvaro y esto es la Cueva del Kraken. ¿Qué? ¿Os acordáis del vídeo prólogo en el que os dije de qué vamos a hablar? Pues bien, hoy nos vamos a centrar en las GoPro, que son un tipo de cámara con la que podemos juguetear, experimentar con nuestra creatividad y tomar planos casi imposibles. Este año GoPro ha lanzado su nuevo modelo, la GoPro Hero 10. Una bestia de la grabación de imagen con un nuevo procesador, el GP2, pero con el mismo sensor de siempre. Ahora tenemos fotos en 23 megapíxeles, vídeos en 5,3K a 60 frames por segundo y 4K a 120 frames por segundo. Nuevos ajustes de vídeo y modos de configuración más avanzados como programar el inicio de una grabación a una hora determinada o capturar hasta 30 segundos antes de que inicie la grabación. A ver, todo eso está muy bien y tal, sin hablar del HyperSmooth 4.0 o el sistema de alineación de horizonte, que nivela la imagen de tu GoPro hasta un límite de 45 grados. Pero de eso luego hablamos. Que ahora no, luego. Y a pesar de que su batería es más grande y tiene mayor capacidad, como en los modelos anteriores, vamos a necesitar tener más de una si queremos alargar nuestra autonomía y poder tener nuestras tomas épicas. O por lo menos no quedarnos con 10 minutos de un vídeo chapucero. Para utilizar todo su potencial debemos tener en cuenta que su batería no dura mucho más de 2 horas y en el mejor de los casos. Acordaos de esa pantallita frontal tan espectacular pero que consume más que el LCD anterior. Lo que nos lleva a la parte económica. La Hero 10 en oferta con tarjeta de 32 GB sale a 379 euros. Todo esto en página oficial de GoPro, ¿vale? A lo que habrá que sumarle 20 euros por cada batería. Más los accesorios que queramos y necesitemos, como el Media Mod o el Volta, fácilmente llegando a los 500 euros. Ahora supongamos que no vas a grabar ni a 5,3K a 60 frames por segundo, ni a 4K a 120 frames por segundo, porque el equipo con el que editas pues no puede con ello. Y a ver, los 23 megapíxeles de la Hero 10 están muy bien, pero no creo que te compres una GoPro para salir a hacer fotos. Vamos, no creo. Bueno, si te sobra la pasta, sí. Y es aquí donde llega la parte buena, la que estabas esperando, la que le pone el título al vídeo. Conociendo las bondades de la Hero 10 y su precio, ¿merece la pena la GoPro Hero 7 Black en 2022? Yeah. Pues para mí la respuesta es un sí rotundo. Y te voy a explicar por qué. El modelo 7 Black marcó un antes y un después con la introducción del HyperSmooth para la estabilización de la imagen, la cual ha evolucionado al HyperSmooth 2, HyperSmooth 3 y ahora el HyperSmooth 4, pero no con tanta diferencia como lo ha hecho la 7 con respecto a modelos anteriores de GoPro. En cuanto a resolución, tanto en foto como en vídeo, se ha mejorado bastante para complacer a los más exigentes, que no son pocos. Pero personalmente, los 12 megapíxeles de la GoPro nunca se me han quedado cortos. Y menos aún el 4K a 60 frames por segundo, 2,7K a 120 frames por segundo y sin olvidar el 1080 a 240 frames por segundo. Y ahora os voy a mostrar un ejemplo de lo que he podido hacer con una GoPro Hero 7 Black.
Y lo mejor de todo es que esta GoPro las podemos encontrar en portales de segunda mano como Wallapop, con packs que incluyen tarjetas, varias baterías y algún que otro accesorio extra que siempre nos va a venir bien, y todo en muy buen estado y por menos de 200 euros. Un precio que nos va a permitir arriesgar mucho más sin estar sufriendo por lo que le pase. O incluso optar por comprar dos iguales, para poder hacer multicámara, que eso nos va a dar una versatilidad increíble. A ver, y no os olvidéis que esto es una cámara de deporte, entonces si llega el momento y tenemos cualquier rotura, se nos rompe el LCD, la pantalla o incluso la lente, pues los recambios van a ser más baratos que los modelos más nuevos, en los que una reparación pues nos va a costar casi lo que nos va a costar una cámara de modelos anteriores. Y mucha gente justifica su elección de la GoPro 10 en que tiene el sistema de alineación de horizonte, que es una pasada, no voy a negarlo. Pero, ¿qué os parece si os digo que yo ya la tenía en mi GoPro Hero 7 Black? Y obviamente es gracias a uno de esos accesorios que eleva las capacidades de esta minicámara a un nivel que ni os imagináis. El Feiyutech WG2, un gimbal para las cámaras de acción por menos de 100 euros y resistente al agua. Que sí, que es un accesorio extra y que ya pues no lo hace la cámara, pero yo creo que estos son más de 45 grados. No sé tú. Y esto al final es una opinión personal. A mí me merece la pena. Ya lo explicaré en otro vídeo más adelante. Todo esto que os he contado es desde mi punto de vista, desde mis necesidades y la utilización que hago yo de este tipo de cámaras y todo este material. Y obviamente no va a ser igual para todo el mundo, que lo sé. A ver, si necesitas las nuevas funcionalidades de la Hero 10, el presupuesto no es tu problema o simplemente te gusta tener lo último en tecnología, pues la Hero 10 es tu cámara. Si aún así no lo tenéis claro o ya habéis decidido cuál es vuestro modelo, os invito a que visitéis el canal de Willy Fox, que os lo dejaré aquí abajo, donde vais a encontrar todo tipo de reviews y tutoriales para poder exprimir al máximo vuestras GoPros. Es la mejor escuela de cámaras de acción que conozco, así que si pasáis por ahí no dudéis en darle un buen like y suscribiros a su canal. Y poco más, canallas. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, ya que voy a ir analizando mucho más equipo y cámaras, basado todo en la experiencia de uso y adaptado a la economía de los mortales. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.